En español, todos los nombres tienen género, pero ¿cómo sabemos si una palabra es masculina o femenina? Hola, bienvenido a Hablemos Español, Let's Speak Spanish. Continuamos con nuestra serie de vídeos del primer nivel a 1.1. Cómo formamos el masculino y el femenino de nombres y adjetivos. En español, todos los nombres tienen género. Masculino, por ejemplo, el cuaderno, el libro, y femenino, por ejemplo, la ventana, la mesa. Pero, ¿cómo sabemos si una palabra es masculina o femenina? Son masculinos los nombres de personas o animales de sexo masculino. Por ejemplo, el padre, el hombre, el gallo. Son masculinos los nombres de accidentes geográficos, de océanos, mares, ríos y montañas. Por ejemplo, el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, el Teide. Son masculinos los números, el 1, el 2, el 3. Son masculinos los colores, el azul, el negro, el blanco. Son masculinos los días de la semana, los meses y los años. El lunes, el miércoles, el domingo. También son masculinos los nombres que terminan en or. Por ejemplo, el ordenador, el color, excepto la flor. Son masculinos los nombres que terminan en age. Por ejemplo, el viaje, el paisaje. Y por último, son masculinos los nombres que terminan en ema. El problema, el dilema, excepto la crema. Son femeninos los nombres de personas o animales de sexo femenino. Por ejemplo, la mujer, la madre, la gallina. Son femeninas las letras del abecedario, la A, la B, la C. Los nombres que terminan en sion, la televisión. Los nombres que terminan en ción, la canción. Y los nombres que terminan en zon, la razón, excepto el corazón, el buzón. Los nombres que terminan en dat, la ciudad, y los nombres que terminan en tat, la mitad. Por último, son femeninos los nombres que terminan en ez, la vejez, en tut, la juventud, y en umbre, la cumbre. Masculino o femenino. Si el nombre termina en o, formamos el femenino cambiando la vocal o por la vocal a. Por ejemplo, el chico, la chica, el gato, la gata. Si el nombre termina en consonante, formamos el femenino añadiendo una a. Por ejemplo, el señor, la señora, el león, la leona. Por último, los nombres que terminan en ista y en ante son iguales en masculino y en femenino. Por ejemplo, el pianista, la pianista, el estudiante, la estudiante. Y así es como lo pasamos en clase. Hola, ¿cómo te llamas? No sé. Me llamo Sandra. Mi nombre completo es Flora Sandra. Comenzamos, Olga, ¿sí? Ana es una periodista española. Muy bien.
Ana es una periodista, es la persona que escribe o que habla en la radio, en la televisión, escribe en el periódico, ¿sí? Muy bien, muy bien. Continuamos, por favor, Xenia. Luis Afonso es un profesor brasileño. Repite. Brasileño. 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 Muy bien, muy bien. Por favor, Vlad. Hiroto es un veterinario japonés. ¿Sí? ¿Qué significa veterinario? Doctor perro, gato. Es el doctor de los animales. Sí, muy bien, muy bien. Continuamos. Carla es una camarera italiana. Ujú. ¿Y qué significa camarero o camarera? Persona Que trabaja en un restaurante, en un bar y sirve, ¿sí? Ujú. El verbo es servir, sirve. Ok, continuamos. Diana es una tenista estadounidense. Ujú. Continuamos, John, por favor. Straveus es un pintor. Muy bien, muy bien. Griego o griega, ¿sí? El yogurt griego, ñam ñam. Bien, Ben es un estudiante sueco. sueco, muy bien. Continuamos, por favor, Xenia. Ahmed es un médico marroquí. Ujú. Continuamos. Bing King es una artista china. Ujú. Besa, por favor. Anne es una empleada francesa. Ujú. Muy bien, muy bien. Chicos, entonces recordamos que las palabras, muchas veces las palabras que finalizan en O tienen el femenino en A, ¿sí? Y las palabras que finalizan en ista es igual masculino y femenino. ¿Claro? Igual que las palabras que finalizan en ense, estadounidense, canadiense, nicaragüense, son masculino y femenino igual. ¿Claro? ¿Cómo se llama John, el doctor de los dientes? Dentista. Dentista. El dentista, la dentista. Muy bien. Claudia, ¿cómo se llama la persona que juega al fútbol? Futbolista. Tanto masculino como femenino. Besa, ¿cómo se llama la persona que toca el piano? Pianista. Igual, masculino. Vlad, ¿cómo se llama la persona que juega al tenis? Tenista. Tenista, muy bien. ¿Cómo se llama la persona que trabaja en un periódico? Periodista. Ujú. ¿Cómo se llama la persona que hace obras de arte? Artista. Muy bien. John, ¿y cómo se llama la persona que conduce un taxi? Taxista. Sí, muy bien. Es muy fácil. Sí. Así. Es muy
fácil. ¿Cuál es el contrario de fácil? Difícil. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Son algunas normas, algunas reglas que es necesario aprender, pero despacito, ¿sí? Vamos poco a poco, ¿sí?